Vamos a conversar en los próximos minutos con Fernando Amado, director de turismo de la Intendencia de Montevideo, líder de la lista 9 UNIR del Frente Amplio, escritor, también ex integrante del Partido Colorado, porque no sé si puedo decirle ex Colorado, y ya vamos a meternos un poco más en ese tema. Fernando, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bienvenido. Vamos a decir Gracias. la verdad, vamos a blanquear acá ya de una, Fernando. Quizás en esta ronda de conversaciones no íbamos a contar contigo, pero sacaste un spot que Cambió todo. Que cambió todo, que es un spot a los supercampeones donde reivindicás tus valores colorados en el Frente Amplio y a su vez le endilgas a que algunos miembros del Partido Colorado que tan colorados no son. Lo tenemos por ahí para revivirlo, Sí, si querés. sí, Por la sí. gente que no lo vio, lo podemos tener por ahí. Luchis, si querés, pasalo y la gente que está en YouTube lo puede ver. Igual es bastante radiable, así que escúchenlo. Sí, vamos a ver, para frenarme, porque perdón, Fernando, que casi no te dimos respiro, pero bueno, la idea es acá, es vamos a ir pasando, pero capaz que frenamos y nos vamos deteniendo en cada una de las apreciaciones. Es una exégesis a vivo con Fernando Amado de su propio spot. Buenísimo. Pelota en juego y Fernando Amado arranca a correr por izquierda. Lo dejan solo en la cancha, señores. Parece que... Stop. Bien, Fernando. Sí. Primero que nada, hay un relator acá. ¿Podemos decir quién es? Sí, ¿cómo no? perfecto. Es un famoso imitador que se hizo conocido allá por el Mundial de Brasil, en las playas de Brasil, imitando a relatores uruguayos y argentinos. Y que bueno, fue el que animó este spot. Bien, arranca diciendo, ¿te acordás de memoria cómo arranca? Pelota en juego, arranca Fernando Amado por la izquierda. Por la Sí. izquierda, ahí va. Ahí Por ya hay la una izquierda. primera Sí, referencia. sí, sí. Fernando Amado por la Con izquierda. un corte de diario, de una nota que dio, no sé en qué año, Fernando Amado. Ahí está, lo trajo Ahí el está. trajo el archivo. Pero, Bien. el archivo. Mira, Uf. ahí está. ¿De qué año es entonces? Año 2008. 2008. 28 de febrero del 2008. O sea, Yo capaz no- que la primera entrevista que diste. Es la primera entrevista larga en Voces. En Crónicas hay otra anterior, pero es una larga entrevista en Voces en donde muchas de las cosas que se ven en el spot, más allá de este pedacito. Me siento más identificado con el Frente Amplio que con el Ahora, Partido Nacional. Esa imagen, además, ¿no te da, ¿Qué? Sapo, vos que Ajá, vibrás decime. de la misma manera, ¿no te da una foto que hay de Selmar Michelini? ¡Oh! Totalmente. ¿No? Sí, Yo sí, creo sí. que, o Esa sea, mirada por perdida la hacia el mirada y las costado. cejas, ¿no? Sí. No sé si fue de gusto. Ese fue Alfredo García que te estaba haciendo ahí. Mirá. Nico está en todo, Es es esta, ¿no? increíble. Tenía la foto acá. Tenía un termo con un sticker del PVP, ya Fernando Amado en esa época. No es verdad, no es No, verdad. mentira. Comunista bueno, comunista muerto. Hay una zona lúdica para Fernando Amado. Ah, una zona lúdica. Ojo que te leo también toda la entrevista. A ver qué pasa con esa. No hay ningún Pero problema. pará, vos reivindicás acá que ya desde el Vamos decías que estabas más cerca del Frente Amplio que del Partido Nacional. Mirá, en esta entrevista, 2008, Sí. yo estaba en Vamos Uruguay. Tengo algunas cosas anteriores, como esto, que lo traje en homenaje y además para mí es muy sentido, porque es la primera agrupación del Partido Colorado cuando la inscribimos el 26 de diciembre de 2002. Yo empecé en el 2001 a militar en el Partido Colorado. ¿Nombre? Emprendimiento joven. Acá dice, por eso, 10 de octubre. Has mejorado 21 de con octubre los del 2002, Emprendimiento joven. Bueno, unir Fernando Amado y tampoco otro es. gran amigo. No, es mucho mejor unir que ¿Eh? emprendimiento joven. Unir tiene mucho Estamos punch. escuchando. Después lo transformamos, como no era bueno, lo pasamos a alternativa joven. Ah, bien. ahora bien, sí, alternativa. Rápidamente, o sea, al año lo cambiamos y pusimos alternativa joven. Pero esto 20 sobre años después de la todo, movida de Seattle, ¿no? esto O sea, sobre todo me parece importante como documento para contrarrestar aquello de que nací de la costilla de Bordaberry, ¿no? Ajá. que yo los escucho, entonces como los escucho, ¿Quién dijo eso? escuché ¿Quién fue decir irrespetuoso? que había nacido de la costilla de Bordaberry y en Una el 2002, costilla en particular. ahí va, en el 2002. de hecho, dijimos que estaba más flaco de un lado, Bordaberry. Yo empecé a meditar mucho antes que Pedro. Es decir, Pedro no hacía política. Pedro Valle lo llama primero para que le dé una mano en el gabinete como viceministro de Turismo y cuando renuncia quien era el ministro de Turismo, que si no mal recuerdo era Varela, queda él como ministro. Inesperadamente, él no lo esperaba, él estaba en la actividad privada, Pedro, y después lo que sucede es mucho de lo que
seguramente va a estar en el aire hoy, que es, pasa el tiempo y pasan cosas, ¿no? Pasó que Pedro lideró ese ministerio, le fue bien, marca Uruguay natural, esto, lo otro, se proyectó como una figura de posible renovación de la 15, fue candidato, no me acuerdo, en la lista 15, acompañando en la elección de 2004. En 2004, nosotros con Alternativa Joven, sacamos nuestra lista, sacamos nuestro votito, 439 votos, que en ese momento era un platal en el Partido Colorado del 10%. Sacamos un convencional nacional, yo salí convencional nacional, que además fue un momento histórico porque el Partido Colorado dejó de ser gobierno, quedó sin cargos, porque fue el gobierno en el que Tabaré Vázquez no hubo acuerdo por los cargos de Contralor, entonces quedó solo con los legisladores. Entonces, el poder del gran Partido Colorado que venía del gobierno se trasladó a la Convención Nacional. Entonces fue una convención... El hombre más poderoso del mundo, fue una convención exquisita. Es decir, secretario general, como no puede ser, no importa cuándo lo preguntes, Julio María Sanguinetti, sí, claro. ¿No? Y una convención nacional en donde todos eran exministros, exsenadores, diputados, no sé qué. Y bueno, yo tenía ahí 24, 23 años. Y de ahí nació después las elecciones juveniles y una cantidad de cosas. Pero a lo que voy es que el inicio de la militancia política, primero fue en el foro ballista, convencido que ese era el lugar. Acá incluso lo reivindico en ese momento. Yo entro al Partido Colorado porque me enamoro de Valle Ordóñez en historia. Y bueno, Valle Ordóñez, Colorado, Partido Colorado. Y de la fórmula Sanguinetti de batalla, ¿no? Tenía la reminiscencia aquella fórmula socialdemócrata, llamémosle, sobre todo de Lugo con Sanguinetti, el hombre bueno con el estadista, ¿no? En ese equilibrio a veces necesario. Y empezó a militar en 2001 el Partido Colorado en el Foro Ballista, porque en ese momento tenías el Foro Ballista, que era el único que pretendía por lo menos mantener una idea de vallismo desde el punto de vista de estado de bienestar, educación pública, las reformas de Sanguinetti de la educación, priorizando el tema público en una era de privatizaciones, ¿no? En los 90, en su segundo gobierno. Es decir, una cantidad de cosas, la laicidad, yo que sé, una cantidad de cosas, porque después tenías o el pachequismo, que lo lideraba Alberto Iglesias, o la lista 15, Jorge Valle. Los lideraron. Ahí va. Esas eran las tres opciones. Empezamos a militar en el foro. O sea, del foro, pero en el momento cuando aparece Vamos Uruguay, digamos, claro, rápida, te vas con Pedro. En el 2004 estamos en las internas, marcamos los votos, después viene la elección nacional, ¿tá? Y después, evidentemente, nosotros ya nos sentíamos incómodos y acá yo lo digo acá, que nos fuimos del foro. Acá me dice, ¿por qué te fuiste del foro ballista? Dos razones fundamentales. La primera es el hecho de que el foro lentamente se fue corriendo hacia la derecha, ¿no? Y sigo hablando sobre el tema. El foro se había corrido a la derecha, tanto es así que la campaña aquella del 2004 había sido el cuco de los Tupamaros. Sí. Aquella escena. En el 94 el cuco eran los comunistas también. No, obvio. No, pero aparecían en la publicidad imágenes de archivo Era la película alemana y la hermana, me acuerdo. Exacto, era un documental alemán que salió creo que un spot y después ya lo censuraron y armaron carpas por todo Montevideo, me acuerdo, en donde pasaban esas imágenes contando, documental, los Tupamaros contando lo que su versión de las cosas. Lo del cuco comunista sí, pero cuando estaba el cuco comunista, en el 94, Sanguinetti le pegaba lo mismo al Frente Amplio que al Partido Nacional. Era duro y parejo para los dos lados. Era el Partido Colorado, porque tenía una identidad, tenía hasta, yo diría, una autoestima el Partido Colorado. Pues ya está entrando en el terreno de la campaña pura y dura, Fernando. No, lo digo. Porque acá hicimos el primer recorte. Dame más del spot. Pero o sea, vos reivindicás que en aquella época, en la primera entrevista, ya decías que estabas más cerca del Frente Amplio que del Partido Nacional. En definitiva. No reivindico, está escrito. Lo dijiste. Lo dije ahí, buscá. Yo quiero que voy a ver este recuadro que dice comunista bueno, comunista muerto. Quiero ver qué dice. Después le lees. Vamos con el resto del spot. A ver cómo seguía.
izquierda, lo dejan solo en la cancha, señores. Parece que el equipo entero juega para el rival. Insólito, insólito. Bueno, imagen del DT, el Pepe que se agarra la cabeza, no lo puedes creer. ¿Pero qué es eso, Quieren ensuciar el partido. Eso es roja, no colorada. Ahora Amado patea con fuerza, confirmando. Stop, porque ahí se van sucediendo toda una serie de cosas que hacen que el DT, que supuestamente es Valle Ordóñez, ¿no? Se agarre la cabeza, entre otras cosas, cuando ve que se cruzan la calle Pou y Bordaberry y aparece el titular ese de vine para hacer mierda a Tabaré Vázquez. ¿Ese para vos fue un momento de quiebre de algún tipo? ¿Por qué dijiste poner eso ahí? Sí, fue un momento de quiebre porque fue el momento, o sea, se sumaron varias cosas. Se sumó la noche de la elección, en donde en aquella noche se acuerdan de que Pedro se fue al búnker del Partido Nacional, se subió al escenario con Luis Lacalle Pou y también tuvo esa frase. De alguna manera, al otro día o a los 2 días, no me acuerdo, yo vi una entrevista en El Observador TV, era Mariano López, y obviamente me preguntas estas cosas. Y yo dije lo que pensaba, o sea, que no me había gustado y no me representaba lo que ha hecho al ir al escenario con los blancos. En un momento además muy complicado, había votado mal el Partido Colorado de vuelta, en fin. Vos todavía estabas en Vamos Uruguay ahí, ¿no? Sí. Estabas a punto de irte. Estábamos, o sea, la realidad es que habíamos tensado tanto la piola, fundamentalmente por el tema de la cercanía con el Partido Nacional. ¿Tú la tensaste? No, la fuimos, o sea, ¿no? Pero si vamos a lo que Pedro planteaba al principio, porque yo siempre hablo del Pedro original y del Pedro que fue cambiando, pero que es decir, es legítimo. Es decir, no es una crítica, lo que digo es, él fue cambiando y como él fue cambiando, nosotros también nos fuimos sintiendo incómodos. ¿Pero qué es el Pedro original? El Pedro original es el que aparece en 2007 a decir, che, vamos a armar un grupo nacional. Yo ni lo conocía a Pedro, porque Pedro era la 15. De casualidad fue incluso, o sea, fui a entrevistar a Guillermo Stirling para mi tesis. El estudio jurídico de Pedro quedaba arriba. Stirling me pregunta, que lo conocía del foro, me dice, che, ¿y en qué están? Y digo, mirá, la verdad que con poco entusiasmo, porque estamos con el grupo, pero no sabemos para dónde vamos a ir, no hay un liderazgo claro. Entonces ahí me dice, che, Pedro va a salir y va a armar y no sé cuánto, sé qué. Yo lo conocía de la elección departamental, que había andado muy bien en aquella elección que fue candidato a la Intendencia de Montevideo, Pedro. Y dice, lo llama por un interno, baja Pedro y dice, sí, vamos en enero, pasar la corta, nos juntamos a comer y me dice, sí, en marzo vamos a arrancar con un sector a nivel nacional para renovar el partido. Bueno, si es para renovar el partido, digamos, el principal objetivo de Vamos Uruguay Fundacional era, 1, renovar el Partido Colorado desde el punto de vista de correr las figuras históricas, Foro Ballista y Lista 15, Sanguinetti y Jorge Valle. Eso era clarísimo. Y cambiar el estilo de hacer política. O sea, también estaba en las banderas que se esgrimían. Y lo otro pero era... esas 2 cosas cumplió. Sí, cumplió hasta el día de la elección, sí, obvio. Hasta que se retiró, porque él no llevaba los acuerdos con la 15 y con el Foro. Nicolás, en 2014, o sea, nuestras diferencias empezaron por muchas cosas. Empezaron en el 2010, pero ya bien iniciado el 2010 empezaron. Y por distintos temas ideológicos, temas de proyectos de ley, temas de disciplina partidaria o sectorial, tema de pasado reciente, y tema de táctica o estrategia y táctica política de Vamos Uruguay para el futuro. ¿Cuál es la diferencia? En el 2014, en el 2014, porque le quiero contestar a Nicolás porque es una presión importante. En 2014, Vamos Uruguay se había convertido en el Foro Ballista. O sea, en 2009, Vamos Uruguay era como Talvi. ¿Se acuerdan cuando Talvi dijo, yo del Foro Ballista a nadie? O solo a Sanguinetti, lo demás no. Bueno, Pedro era eso. No estaba ni Hackenbruch, no estaba Sanabria, nadie, ninguno de los digamos, potentes dirigentes del Foro Ballista estaban en la estructura de Pedro, justamente porque Pedro venía a ser una nueva forma de hacer política. Pero quería sacarte a todos de encima, porque vos eras forista
y no estabas alineado con la 15, o sea. No, yo me voy del foro. No, está bien, pero Pedro venía de la 15. O sea. Sí. No me queda muy claro que vos aspirabas a un partido colorado puro, sin rémoras de ninguna de las representaciones mayoritarias que tenía el partido, que era el foro y la 15. Pero además, lo que digo es, Amorín Valle y Tabaré Viera, que eran los que lideraban esas dos corrientes, la 15 y el foro, nunca estuvieron con Pedro. Ahora sí, Tabaré Viera está con Pedro, pero no estuvo en su momento. Compitieron, de hecho, en internas, y eran la vereda de enfrente los que Bordaberry los deja fuera de la fórmula del 2014, si no recuerdo mal. En 2014 se va dando un proceso hacia 2014 que incluso tiene una muy... yo de las charlas más agradables, diría, con Pedro, finales, porque de alguna manera yo le escribo un mail y le digo, Pedro, Vamos Uruguay no es el 2009. Entonces él me contesta, no. Le digo, me parece que como fundador, etcétera, por lo menos una explicación. Entonces me cita al despacho. Y yo voy al despacho del Senado, ese día o el otro día, no me acuerdo, y lo hablamos. O sea, y sí, lo que había pasado era que él sentía que digamos, él era el que estaba jugando la carrera, ¿no? Y el principal líder y el que en definitiva estaba tomando esas decisiones. Algunas en donde manifiestamente nosotros, cuando digo nosotros, digo el sector que nosotros teníamos dentro de Vamos Uruguay, manifestaba su malestar, pero él había ido incorporando figuras del foro vallista, como Tabaré Hackenburg, como Wilson Sanabria. En 2009 Wilson Sanabria era Lucifer, era el diablo para Vamos Uruguay. Era el sinónimo de la corrupción, era el sinónimo de la mafia, era el sinónimo de una cantidad de cosas, ¿no? Wilson Sanabria, sí. Y todo lo que manejaba alrededor. 4 años después, no solo estaba adentro, Francisco Sanabria era candidato a diputado, suplente de Germán, sino que Wilson Sanabria andaba en la sede de Vamos Uruguay y seguramente, no sé, habrá aportado también a la campaña económicamente, no sé, pero andaba en la vuelta. Era muy chocante para los que habíamos vivido 2009, en donde Wilson Sanabria, me acuerdo de que Pedro, te diría que 1 o 2 veces por semana tenía que cortar alguna gira para ir a Maldonado a poner orden para ganar la elección adentro de Maldonado con la 10 versus la 2000, ¿no? Del foro. Porque en el 2009 estaba la 10 que encabezaba Germán Cardoso y la 2000 que encabezaba Sanabria. Pero Sanabria, es Magurno, es decir, fue todas las figuras visibles que incluso cuando presentábamos Vamos Uruguay el 2009, decíamos, bueno, acá tienen 2 opciones. Tienen el Partido Colorado de Pasquet, de Coutinho, de Cardoso, de Pedro, o el partido de Hackenburg, de Sanabria, y así seguía nombrando algunas de las figuras de aquel momento. Es decir, no lo hacía yo, o sea, lo hacía el sector, era una convicción de renovación, no solo de figuras, sino de procedimientos. Uh-huh. Nosotros nos habíamos ido del foro porque era un sector en el cual, por eso, además de que se había derechizado, además de una cantidad de cosas, también estábamos, obviamente, como gurises de 20 y algo de años, queríamos tener cancha y jugar. Vamos Uruguay fue una gran oportunidad, eso sin lugar a dudas. Ahora, en Vamos Uruguay lo que pasó fue que Pedro logró concitar apoyos de todas las personas en el Partido Colorado que querían ese cambio de liderazgo. Entonces, terminamos entrando a Vamos Uruguay, pachequistas, jóvenes que teníamos ideas más cercanas al frente que el Partido Nacional, gente de distintos lados. ¿Qué pasó? Pasa la elección y 2010 estamos todos en cargos. O sea, porque Vamos Uruguay tiene una gran votación, el Partido Colorado tiene una gran votación, entonces son 17 legisladores, de los cuales 14 diputados eran de Vamos Uruguay, de los 5 senadores, 13 eran de Vamos Uruguay, y había que empezar a tomar decisiones sobre temas concretos. Entonces, bueno, ahí empezaron muchas diferencias ideológicas y después de procedimiento, o sea, de táctica vinculada a la estrategia. La estrategia era, en el 2014, va a ser la rañada del candidato,
Pedro decía con razón, todas las encuestas le daban la razón, y esa era la razón también por la cual yo creo que nos convencía honestamente de lo táctico, ¿no? Que era, a ver, a Larrañaga yo le gano. ¿Ah? Daban todas las encuestas que le ganaba. ¿Por qué? Porque comía mucho electorado herrerista ante aquella situación de soledad herrerista con las candidaturas de Heber y Analía Piñerú en aquel momento. Luis no aparecía todavía como candidato, pero después lo que pasó fue que Luis fue candidato. Y cuando Luis fue candidato, nuestro actual presidente, primero se lo botijeó mucho en aquel momento. El manga, le dicen el manga no va a llegar, no va a llegar. El manga llegó. Entonces, al día siguiente de la elección interna, el partido estaba terminado. Porque los herreristas con Luis se iban a sentir cómodos, más cómodos que con Pedro, ¿no? Entonces, es decir, nosotros habíamos dicho, esto lo entendemos, pero puede salir caro. Honestamente, no creíamos que iba a pasar lo que pasó con la irrupción muy, muy fuerte y abrupta de la calle Puc ganando la interna. Pero ese fue un poco el cronograma, digamos. Una historia de la historia reciente del Partido Colorado. Ni Pedro habla tanto de la historia de Vamos Uruguay en este momento. Para poder tiene más Nico, material, pero tenemos que... ¿No tirás una pregunta más? Vos me decías. No quiero escuchar más qué representaba políticamente Tabaré Hackett en 2009. No quiero escuchar una pregunta más. Agarrar recorte, vamos a seguir con el spot a ver qué más nos deja. Rójano Colorada. Ahora Amado patea con fuerza confirmando su apoyo para el proyecto de rendición de cuentas. Tranca fuerte y se reúne con el presidente Tabaré Vázquez asegurando el voto 50 para aprobar el proyecto. A cambio pide más recursos para educación. Stop acá, por favor. Este es el momento de quiebre de Fernando Amado. No. ¿No? Todavía no. Bueno, está. Porque vos sabés que en 2017 pasa esto. Sí. Fue muy fuerte, sí. Vázquez aceptó propuesta de Amado para recursos en la educación. A cambio de un voto en la rendición de cuentas. ¿Te acordás que se financió con eso? ¿Te acordás que se financió perfectamente? Con eso? Sí, claro. Fueron 3 cosas concretas. Una cosa fueron los auxiliares de servicio. Es decir, había una situación dramática del tema de los auxiliares de servicio en toda la ANEP, que los padres hacían comisiones para poder pagarle y que estuvieran limpios los... Bueno, se comprometió el gobierno, hubo un cambio, digamos, ¿cómo se dice? Cambio de recursos, reasignación de recursos. Ese era uno de los compromisos para... en el 60% de las instituciones de ANEP regularizadas. ¿Te acordás perfecto? Pará, después. Jorge me va a matar si sigo... Una cosa más que era muy importante, por lo menos nosotros sentimos muy importante, un incentivo económico para los directores y directoras de toda la ANEP, porque pasaba que eran directores y directoras, tenían toda la responsabilidad de todo lo que pasara allí, ganaban menos que los profesores. Vos estás diciendo que tu voto... También al Teatro Independiente. Que estaba en una situación crítica y que estaba... Pará, pero te sentaste y dijiste a Tabaré, no, quiero plata para el Teatro Independiente, ¿no? No. Yo me senté con mis colegas en aquel momento del Parlamento y hablamos de los temas que nosotros pusimos más arriba de la mesa, obviamente. Y lo que quedó fue... Yo quiero ir a esta pregunta, Fernando. ¿Quedaste conforme con la gestión educativa del gobierno de Tabaré Vázquez? Que iba a cambiar el ADN de la educación y se le fue... ¿Quedaron menos conformes con la gestión de educación de Tabaré Vázquez los que le integraron, que terminaron renunciando y se fueron, que vos? Claro, pero acá estamos hablando de una cosa concreta. O sea, es decir... Pero te pregunto de lo general. ¿Qué te pareció en educación Tabaré Vázquez? Y evidentemente, a las pruebas me remito, el problema educativo es un tema que evidentemente no lo pudo solucionar el Frente Amplio estando en el gobierno, ni tampoco, obviamente, digamos, el humo de Robert y su... ¿Te parece humo la transformación educativa? Robert Silva es humo. No, yo no digo que Robert sea humo. La transformación educativa deja mucho que desear como transformación. Intento hablar de algo actual y tal vez no tanto de qué representaba políticamente Tabaré Hackenbruch. A mí me interesa seguir la cronología de este pod. Perdón, Fernando. Ahí no fue el quiebre, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué pienso que fue el quiebre? Sí. Porque, Fernando Amado es una persona lúcida, inteligente, que dice, esto tiene que ser en etapas, ¿no? O sea, yo estoy saliendo lentamente del Partido Colorado. No, yo no estaba pensando eso. Rumbo al Frente Amplio. Yo tengo que mostrar cierta lealtad, cierta señal hacia afuera. Por ejemplo, darte un voto significativo.
vos dijiste, bueno, está, a cambio de que den presupuesto para educación, para tener independiente. Pero fue un gesto que a las luces te abría la portera media para un flirteo. Irte al Frente Amplio. No, y eso me hace reír. Un flirteo. Y bueno, no, lo que sí te digo. Las plumas. No, a ver, hay cosas que hay. Es decir, yo creo que la honestidad intelectual es lo primero. Obviamente que gestualidad, en el caso personal, hace tiempo había. Por eso tanta gente decía, che, ¿y por qué no está en el Frente Amplio? Y dentro del Partido Colorado decían, che, pero no sé qué le pasa con el Frente Amplio. Y a mí lo que me pasaba era que en el primer gobierno de Vázquez, me acuerdo como si fuera hoy, el veterano Sanguinetti quería criticar todo lo que estaba haciendo Tabaré Vázquez, y me acuerdo concretamente además de un foro ballista que quería abrirlo con gente de Renovación, etcétera, en el 2005. ¿Cómo no irse, no? En donde quería pegarle a todo, al tema de la entrada de los cuarteles, al tema del plan Ceibal, al tema a todo. O sea, decía, pero Fernando, hay que aprender de ellos, de cómo hicieron la oposición, ¿no? A todo lo que se moviera. Es decir, hay que hacer oposición como hicieron ellos. O sea, era así. Nosotros no. ¿No pasa algo parecido? De hecho, hoy, acá. Porque tenés un eslogan que es: el gobierno fracasó. A Cose le hicieron una entrevista y le preguntaron una cosa buena del gobierno y no pudo responder. Estuvo como un minuto. Al otro día salió y dio una respuesta ahí un poco más tímida. ¿No pasa algo similar ahora? ¿En qué sentido? Vos te quejabas de que Sanguinetti tenía una actitud intransigente de criticar absolutamente todo sin ton ni son. Claro, ¿No pasa eso un poco en el Frente Amplio también? Pero lo que pasa es que en el fracasó. Pero estábamos Cose que no te contesta una cosa buena del gobierno. Estábamos en el Partido Colorado. Yo estaba en el Partido Colorado. Habíamos perdido la elección por paliza, 10%. Había ganado el Frente con 50,4%. O sea, si querés un mensaje, escuchalo, ¿no? Y se venía en el mismo, o sea, se seguía como si no hubiera pasado nada, y todavía las cosas que estaba haciendo el Frente estaban bien. O sea, ¿por qué había que decir que estaba mal entrar a los cuarteles? ¿Por qué había que decir que estaba mal el plan Ceibal y que no iba a servir nada a las computadoras porque los jueguitos y no sé qué? ¿Por qué había que decir que estaba mal lo del tabaco? ¿Por qué había que decir? Digo, o sea, no tenía sentido, o sea, retomar la negociación colectiva. ¿Por qué estaba mal? ¿Había estado mal no haberla instalado en gobiernos colorados? Si se era ballista. O sea, entonces, es decir, estaba esa situación. En este gobierno, es decir, yo lo que te puedo decir es un gobierno que, digamos, no... ¿Fracasó? O sea, el fracaso es sobre todo por diría, la forma de hacer planchas al ritmo de la selfie. O sea, fracasó en ese sentido. Es decir, si yo fuera un liberal de derecha, y sí, no estaría contento con el gobierno, porque fue un gobierno que en definitiva, es cierto, tuvo una pandemia, a diferencia quizás de otras voces capaz de la oposición actual, del Frente Amplio, que dirán que estuvo mal administrada. Yo digo, a mí me parece que estuvo bien administrada. Por supuesto que podría haber estado mejor, siempre, pero aquello fue un tsunami, una cosa impresionante. Sí creo que el gobierno de la calle Pou evidentemente le puso menos cariño, sin desmantelar nada al Estado, sí. Es decir, alguien te va a decir, no, porque este gobierno desmanteló. No desmanteló. Es decir, no hay margen para desmantelar tampoco. Ahora, lo podés ir embromando al Estado protector a través del presupuesto, a través de tener menos asignaciones, a través de tener menos programas. Es decir, hay distintas formas. Y además yo creo que Luis, la calle Pou, es mucho más inteligente que el padre. Es mucho más inteligente desde el punto de vista electoral. Quizás no culturalmente a ver, si tuviera que definir al padre, el padre es un pura sangre de carrera realista. ¿Ah? Es decir, el tipo quiso cambiar el Uruguay. Para mí en un sentido totalmente equivocado, o sea, antiballista, ¿no? Es decir, ¿y quién tenía de cómplice para eso? Jorge Valle. Por eso Jorge Valle estaba tan cerca del herrerismo. Es decir, tenían tantos pensamientos parecidos. O sea, ahí es donde Sanguinetti era el distinto y se ponía enfrente mucho de eso. Por eso Sanguinetti estaba en el 92 con las empresas públicas junto al Frente Amplio.
en el plebiscito, en el referéndum de la privatización. Entonces, el veterano Lacalle Herrera quiso cambiar el país y tenía un sueño de país que era convertir Uruguay en Londres, ¿no? Una cosa... No pudo con la idiosincrasia uruguaya y seguramente con mucho de ese vallismo impregnado que tiene la sociedad uruguaya a lo largo y ancho del país, y fracasó, o sea, no pudo llegar a eso. Eso le costó toda su carrera política, no volvió a ser presidente. Es decir, Lacalle Pou quiere volver a ser presidente. Fíjate sus convicciones. Entonces, Fernando, no terminamos todavía el primer spot, dale. Teníamos otro video para pasarte. Te voy a hacer una pregunta antes de seguir. Dale, lo que quieras. No en el confesionario, porque vos obviamente sos un vallista, pero sí en la terapia, por ejemplo, ¿no? ¿Haces terapia? Hago. Haces terapia. Hace años. No lo hace, el político no lo hace. ¿Hablas de Vamos Uruguay en terapia? ¿Hablas de Pedro? No, hablé mucho, pero ¿tu familia? Se habré hablado. A ver, no, pero. A ver, una cosa que. Ahora voy a ver. ¿Hablas de cosas políticas en terapia? Hablo de todo, o sea, voy del 2011. Cose da su conferencia sobre que el agua salada le iba a dar malformación a los niños. Al otro día en terapia caes y decís, hoy me pasó tal cosa, me vi la conferencia de Cose. Tengo en el buche esto que no puedo decir. No puedo ni creer. ¿Tenés ese tipo de intercambios? ¿Ustedes hacen terapia? Sí, no, yo sí. Es cosa seria. Y en definitiva ahí... A ver, esto me parece importante porque si no, o sea, yo soy piola para lo que sea, pero... ¿No querés trivializar la terapia? No quiero trivializar ni la terapia ni lo que fue de doloroso irse del Partido Colorado. No, bueno, fue un duelo durísimo. A eso voy, Fernando. La pregunta, si haces terapia, es justamente por eso. Sí. Vos, es una forma, digamos, lúdica de preguntarte lo siguiente, es, vos... A pesar de haberte ido del Partido Colorado, ¿te seguís sintiendo colorado? De la vieja tradición colorada vallista, por supuesto, sí. Es decir, ¿cómo no? O sea, Valle y Ordóñez era colorado y vallista. De ese partido colorado vallista, sí. Sí, claro. De hecho, o sea, si tendríamos... Pero esto no es para batirse el parche ni nada, sino para decir, a ver, nosotros queríamos esto y fracasamos con total éxito. 2008. Yo estoy en el Partido Colorado para eso. Mi misión en el Partido Colorado es esa, una misión en la cual me siento acompañado de un montón de compañeros de distintos sectores que coinciden, tal vez me siento muy solo a nivel de cúpulas. Hay que saber de dónde vienen realmente el Partido Colorado y el Partido Nacional para darse cuenta que la regeneración del Partido Colorado y la alineación, de cierta manera, en un tripartidismo de nuevo, si es ideológico, inevitablemente tiene que ser con el Partido Colorado y el Frente Amplio como socios. En 2008. Entonces, porque lo que me plantea Alfredo García es, lo que estás planteando es revolucionario desde el análisis político y politológico. Ahora todos los analistas se basan en dos ejes, Frente Amplio y Partido Colorado y Partido Nacional. Y nosotros estábamos convencidos de la otra. Y fuimos a contracorriente. Pero vos perdimos con total éxito. Más que nadie la historia de los colorados que se sentían más cerca del Frente Amplio. ¿Qué sucedió con ellos? Con los Batalla, con los hermanos Michelini, que terminan yéndose del Partido Colorado y terminan fundando el Frente Amplio. Es decir, vos tenías un destino manifiesto ya. Bueno, es decir, yo no lo veía. Es decir, quizás subestimé o sobreestimé las capacidades propias, eso seguramente, de poder torcer algo que era inevitable, o sea, que quizás se siguen dando señales muy fuertes en ese sentido. Por ejemplo, y las vamos a seguir viendo, porque esto está enmarcado en algo que es serio, en el sentido de que es un realineamiento del sistema político, que venía viéndose que eran dos bloques, sí, pero que claramente se está constituyendo una formalidad de los dos bloques. O sea, hace 10 años, un Colorado, primero que se sentía muy orgulloso de ser Colorado y... está bien, voto al Partido Nacional, pero porque soy antifrente, ¿no? Viceversa, lo mismo los blancos con los colorados, pero cada uno en su rincón y cada uno con sus historias y cada uno y con sus diferencias, ¿no? Ha pasado el tiempo, se ha ido generando un cauce casi común, han sido decisiones a conciencia que ha ido tomando el Partido Colorado y el Partido Nacional, y de alguna manera la imposibilidad de cambiar o de torcer o de tener un espacio para existir en el Partido Colorado con una visión diferente,
fue lo que nos hace quedar fuera de hecho en el Partido Colorado. Entonces, se consolidó además con esta nueva, digamos, capítulos quinquenio a quinquenio, pero que se van construyendo año a año, señales, cosas, muchas que podríamos recopilar y uno va viendo cómo eso que capaz que yo no veía. Y creía que no era. En 10 años puede haber un partido coalición y nos vamos a preguntar cuándo pasó esto y vos decís que fue progresivo. Es que yo acá hay uno, no lo voy a, después se los muestro, pero es decir, una de nuestras grandes batallas adentro del Partido Colorado fue contra la concertación, que era, nos decían, es solo votar juntos bajo un mismo lema para acumular votos, porque si no es una desinteligencia. ¿Por qué? Porque si no va a ganar siempre el Frente de Montevideo. Nosotros dimos una batalla feroz contra la concertación, porque creíamos que ideológicamente, además de no compartirlo, eso de ir contra, siempre tiene para nosotros camino corto, estamos convencidos de eso. Estaba lo otro, que en realidad nosotros no les creíamos. Y de hecho, si están en las actas, seguramente están en las actas de la Convención Nacional donde se dio esta discusión con Jorge Valle, Sanguinetti, con figuras de pesos pesados. Nosotros decíamos, esto es el primer paso de algo que va a ser más grande después. Es decir, después que abrís esto, se va a ir inexorablemente. Nosotros intentamos que no pasara hasta que, ¿cuál fue la decisión por la cual nosotros empezamos dentro de nuestro sector a analizar nuestra ida del Partido Colorado? Es que yo voy a hablar con los que iban a ser candidatos a presidente. Por eso te decía que lo de la rendición de cuentas no fue, es decir, algo pensando en irse. Si al mes siguiente de la rendición de cuentas, nosotros hicimos un acto de lanzamiento de mi precandidatura dentro del Partido Colorado, en el Lindolfo, me acuerdo, que estuvo buenísimo, y yo empecé a recorrer el país, hice 2 recorridas por todo el país en el 2017, y en 2018, en la primera recorrida que estaba haciendo en Tacuarembó, de mañana, antes de entrar al primer radio, leyendo los diarios, veo en El Observador el titular que dice: Sanguinetti hoy visita a la calle Pou y a Larrañaga en el Palacio Legislativo. Era un cónclave entre Sanguinetti y los 2 senadores del Partido Nacional. Sanguinetti, a la salida de eso, dice: vengo a poner la semillita para la necesidad de construir una alternativa al Frente Amplio. Bueno, es decir, estaba quedando claro el panorama. Me acuerdo que yo dije algo así, que esa reunión olía a naftalina. Lo que sucedió después fue que yo hablé, digamos, durante esos meses con los que iban a ser candidatos en el Partido Colorado, y la verdad les agradezco la honestidad que tuvieron en su momento en decirme: mirá, Fernando, esto va para allá. Es decir, nosotros el año que viene tenemos que instalar de que va a haber cambio, o sea, que necesitamos un cambio de gobierno, y para eso tenemos que estar todos los que no es el Frente Amplio, todo juntos. Entonces yo decía, bueno, si es así, nosotros no sé si vamos a estar. Bien, vamos a terminar el spot y cerramos con una reflexión final. No hemos terminado. Pide más recursos para educación. Esto es poner primero al país, señores. Y ahora el equipo en el que está cambia las camisetas. Esa Amado no se la lleva, se va y busca ampliar alianza. Unir, siempre unir. El tiempo corre, señores. Bueno, hay intercambio de camisetas entre la calle Herrera y se pone el herrerismo. Se pone el herrerismo. Y la familia ideológica que nueva, digamos. Sí. Es decir, que, a ver... y Ojeda levantando pesas con la calle Pou impreso en su remera. ¿Pero es herrerista? Yo lo que creo es que evidentemente, es decir... El herrerismo está pasando un mal momento, ¿no? Claro, pero lo que pasa que... Ni Rafa es herrerista ahora, se fue. Pero lo que pasa que tiene que ver con esto que hablábamos hace un instante, que es... Se está reacomodando el sistema de vuelta, ¿no? Es decir, nosotros estamos siendo parte, como personas que estamos en este tiempo, de un cambio, así como hubo tripartidismo y después vino el balotaje y hubo otros cambios y el Frente Amplio de Gobierno, bueno, ahora se está consolidando ese bipartidismo, que en realidad son 2 coaliciones, una de izquierdas y otra de derechas, o como quieran llamarle, ¿no? Entonces, a lo que voy sí es que esa coalición es evidentemente con un perfil, digamos, de todos los sectores conservadores de los partidos fundacionales, porque quienes estaban en las alas progresistas de los partidos fundacionales terminaron todos emigrando al Frente Amplio
en el 71 o en toda la otra, digamos, la larga, digamos, peripecia hasta el presente. De hecho, sigue pasando. O sea, yo les contaba algún caso de algún candidato nuestro en el interior, que le costó también el duelo, es decir, de irse a un partido después de haber militado 30 años, gente más grande que el caso nuestro. O sea, yo tengo 42, este compañero tiene 55, entonces era todo un tema, ¿no? Pero bueno, es decir, el tipo es ballista. Si sos ballista, sos de izquierda. Si sos de izquierda, no puedes estar en la coalición multicolor. Tenés que estar en el Frente Amplio porque es la coalición de izquierda. Es donde podés desarrollar el pensamiento de izquierda, donde podés desarrollar el vallismo progresista, no el de Jorge Valle, ni, es decir, otros vallismos que pueden existir en el Partido Colorado, y está todo bien. Pero es bastante directo eso. O sea, si vos querés ver desarrollado esas ideas de izquierda vallista, no puede no ser en la coalición del Frente Amplio. Bueno, eso es el titular de Jorge, quizás, y es muy rebatible para muchas personas obviamente que están escuchando. Tengo varios titulares anotados. Sí, varios titulares. Pero por lo pronto, gracias, Fernando. Pues, ni siquiera hablamos del cuadro final con Ojeda levantando pesas. Ojeda es el que mejor entendió este momento. Por eso le está yendo tan bien. Porque es el que mejor entendió la identidad coalicionista y hacia dónde se va. Acá creo que Nico decía, o Jorge decía que no alcanzó a terminar la pregunta, pero que en 10 años habrá un lema, capaz que dentro de 5. El otro día Pedro decía, y bueno, con los blancos tenemos una situación de concubinato, en algún momento habrá que formalizar. Lo dijo Pedro, no lo digo yo. Es evidente, porque además hay un tema incluso hasta que se está, entre comillas, autoflagelando electoralmente la coalición multicolor. Esto es netamente, digamos, electoral, que tiene que ver que al votar separados pierden bancas. Entonces, pues los restos terminan siendo menores que los restos que puede entonces tener el Frente Amplio le come los restos y los favorece para tener mayorías parlamentarias. Esto, si ya se casaron, digamos, ¿no? Es decir, ya saben que gobiernan juntos, ya saben que van a gobernar de vuelta juntos. No piensan en otra alternativa que esa. Es decir, es la coalición republicana que ya existe como partido y lo van a usar en Montevideo, en Canelones y en Salto, hacerlo nacional y comparecer las listas como su lema Colorado, su lema Blanco, su lema Cabildo, su lema Independiente. ¿Lo harán o no lo harán? No sé. Pero digo, a lo que voy es que la cosa está yendo para ahí y cada vez a paso más acelerado. Y el Partido Colorado ha ayudado mucho en esta elección porque Ojeda ha entendido muy bien que va para ahí. Bien. Fernando Amado, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Fácil se impone. Fácil desviarse.